Motor Otto o motor MEC, motor de encendido provocado. Como vimos en el vídeo de introducción, este motor realiza el proceso en 4 carreras de pistón y 2 vueltas de cigüeñal, o lo que es lo mismo, 720 grados. Utiliza una mezcla de aire y combustible, preferiblemente gasolina, y la carga de aire la realiza la mariposa de gases, que está conectada con el pedal de acelerador mediante cable o mediante un potenciómetro en el pedal del acelerador y motorizada en la mariposa. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace es que regula la entrada o el paso de aire al colector de admisión para mezclarlo con más o menos combustible en función de lo que le estemos pidiendo al motor en ese momento. La gasolina tiene una densidad de 710 a 760 gramos por litro, a unos 15 grados. Es una sustancia muy volátil, con lo cual favorece la mezcla. Cuando hablamos de mezcla, estamos hablando de proporciones entre el aire y la gasolina. Para mejorar el rendimiento de la detonación nos tenemos que acercar a una mezcla de 14,7 partes de aire por una de gasolina. Si tuviéramos una mezcla de 18:1, pues estaríamos hablando de una mezcla pobre, y si tuviéramos una mezcla de 12,5, 12,8, estaríamos hablando de una mezcla rica en gasolina. Pues no solo es importante esa proporción, sino también que sea la mezcla lo más homogénea posible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las dos sustancias que lo componen tienen que ser lo más semejantes. Es como si cogiéramos leche y le echáramos colacao y no mezcláramos bien las dos sustancias. Tendríamos la misma proporción, pero en algunas partes habría más colacao, o sea, habría más combustible, y en otras partes habría más aire. Si os dais cuenta, los inyectores cada vez van con más microperforaciones en la aguja, o en la parte de la aguja, ¿para qué? Para que pulverice la gasolina en la cámara y favorezca esa homogeneidad de la mezcla. Antes de hablar del encendido y de la combustión, vamos a hablar del octanaje. Más adelante veremos temas de contaminación. El octanaje es el índice de temperatura que es capaz de soportar la gasolina cuando es comprimida. Como hemos dicho, es una sustancia muy volátil y el gas que provoca la compresión es altamente inflamable. Al comprimirse la gasolina, se aumenta la temperatura y esa temperatura hace que se autodetone, y eso lo que provoca es que se inflame antes de tiempo. Si se inflama antes de tiempo, aumenta la presión en la cabeza del pistón antes de que llegue al punto muerto superior, que eso lo vamos a ver ahora, provocando lo que se llama el picado de biela. Por lo tanto, es muy importante que si tu vehículo tiene un índice de octanaje 95 o 98, lo respetes para no provocar este picado de biela. Si tuvieras un coche que admite gasolina 95, le puedes poner 98. Pero si tienes un vehículo con gasolina 98, no puedes ponerle un 95, porque lo que vas a hacer es que autodetone antes de tiempo. Así que eso es importante. Bueno, pues vamos a ver la Constitución. Por cierto, esto es la EGR, y aparte de servir para la recirculación de gases contaminantes, lo que hace es bajar la temperatura de los cilindros, con lo cual disminuye el riesgo de autodetonamiento y el picado de biela. Así que todos los que estáis o taponáis o reducís o anuláis la EGR, vosotros sabréis lo que hacéis con ella. Ya vimos las partes fijas del motor y sus componentes, y vamos a profundizar un poco en ellas. Tenemos lo que es la tapa del motor, que quedaba por encima de las válvulas, los árboles de leva, los balancines. Teníamos la culata,
que llegaba hasta los colectores de escape y admisión, teníamos el bloque que lo constituía el pistón, las bielas y el cigüeñal, y teníamos el cárter, que es donde se alojaba el sistema de lubricación. En la culata, las válvulas son las encargadas de gestionar la apertura y el cierre de la entrada y salida de gases del motor. Y están sincronizadas con el árbol de levas y con el sistema de distribución mediante cadena o correa. Con lo cual, ellas son las encargadas de entrar y sacar los gases del motor. Cuando el pistón llega al punto muerto superior, esa zona se denomina cámara de combustión, y ahí es donde se comprime lo que es la mezcla, se inflama y hace que aumente la presión en el pistón, con lo cual lo empuja hacia abajo. El pistón, por lo tanto, es el encargado de, mediante la biela y el cigüeñal, son los encargados de transformar el movimiento lineal en un movimiento rotativo. Quiere decir que cuando el pistón baja, y la biela empuja al cigüeñal y transforma ese movimiento lineal en un movimiento rotativo. Está separada lo que es la cámara de combustión de la cámara de lubricación, están separadas y por los segmentos, que son los encargados de mantener esa estanqueidad, para que lo que es la combustión no influya en la lubricación. Más adelante veremos los 3 segmentos y cómo se llama todo eso. Bueno, el encendido lo gestiona el sistema eléctrico mediante una chispa que salta en la bujía entre sus electrodos. ¿Qué es lo que hace? Al saltar la chispa entre sus electrodos, provoca el inicio de la combustión y empieza a arder lo que es la mezcla más cercana a la cabeza de la bujía y se va propagando. Bueno, pues esa propagación se llama frente de llama. Puede alcanzar los 2000 grados y lo que hace es que justo en la cámara de combustión, cuando el pistón está en el punto muerto superior, lo que hace es que aumenta la presión sobre él y llegando a unos 40 bares de presión. 40 bares de presión. Pues desde que el sistema eléctrico manda la chispa hasta que la presión máxima en la cámara de combustión se completa, los 40 bares, eso transcurre un tiempo. Y ese tiempo nosotros lo tenemos que calcular. ¿Por qué? Porque si nosotros iniciamos el salto de la chispa justo en el punto muerto superior, es muy posible que cuando se termine de ejercer la máxima presión en la cabeza del pistón, el pistón esté en cuenca, o sea, ya esté bajando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Iniciar lo que es el salto de la chispa antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. Y eso se denomina avance de encendido. El avance de encendido. Ese avance viene determinado por las revoluciones del motor y la carga de trabajo que le estemos pidiendo en ese momento. Va a estar entre 5 y 40 grados de avance y va a depender de esos factores. Pero eso ya lo vemos más adelante. Lo que vamos a ver ahora es el desplazamiento del pistón. Ya hemos dicho que tenemos el punto muerto superior, que es donde comprende la cámara de combustión, y es el punto más alto que el pistón alcanza y donde comienza el cambio de sentido de ascendente a descendente. Pues el punto muerto inferior es el punto donde el pistón alcanza su altura mínima
y empieza a cambiar su sentido descendente en ascendente. Por lo tanto, si tenemos el punto muerto superior y el punto muerto inferior, esa distancia, si la medimos, se denomina carrera. Carrera. Pues si tenemos también el diámetro del cilindro y la carrera del pistón, lo que podemos calcular es el volumen que genera ese cilindro. Y se calcula de la siguiente manera. Volumen unitario del cilindro es igual a pi por diámetro del cilindro al cuadrado dividido por 4 multiplicado por la carrera. Y eso nos daría lo que es el volumen unitario de ese cilindro. Si ese volumen unitario lo calculamos por el número de cilindros que tiene nuestro vehículo, nos va a dar la cilindrada total del vehículo sin contar la cámara de combustión. La cámara de combustión es muy difícil de medir porque no tiene una forma definida, pero se puede deducir si conocemos la relación de compresión. La relación de compresión es el factor determinante para conocer el rendimiento del motor y la potencia. Porque a mayor relación de compresión, mejor aprovechamiento térmico del combustible y más rápido va a evacuar los gases del cilindro. Por lo tanto, la relación de compresión es la relación de volumen que hay entre todo el espacio que ocupa la cámara de combustión y el volumen unitario respecto de la cámara de combustión. Es decir, si nosotros cogemos el volumen de la cámara de combustión más el volumen unitario, si lo dividimos solo por el volumen de la cámara de combustión, nos va a dar la relación de compresión. Si cogiéramos la ficha técnica y localizamos la relación de compresión, la carrera y el diámetro del cilindro, vamos a saber el volumen de nuestra cámara de combustión. Vamos a hacer una prueba. Busco. Me he cogido la ficha técnica del Honda para ver cómo podemos deducir el volumen de la cámara de combustión. Vale, según la ficha técnica del Honda, nos dice que la cilindrada es de 2.259 centímetros cúbicos. También nos dice que el diámetro del cilindro es de 8,7 centímetros, que la carrera del pistón es de 9,5 centímetros y que la relación de compresión es de 9,8 a 1. Bien, pues teniendo estos datos, si no lo localizáis en la ficha técnica, os las podéis descargar seguramente de cualquier buscador. Con esto podemos deducir el volumen de la cámara de combustión. Lo primero que vamos a hacer es comprobar que el volumen unitario multiplicado por los 4 cilindros corresponde a la cilindrada que nos está diciendo. Para ello, el volumen unitario es igual a pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4 por la carrera. Simplificando, podríamos decir que el volumen unitario también es pi por radio al cuadrado por la carrera. Vamos a verlo, ¿cómo es? Volumen unitario por 4,25 por 9,5. Y esto da al cuadrado. 564
con 45 centímetros cúbicos. Si lo multiplicamos esto por los 4 cilindros, nos da que tiene una cilindrada de 2.257,83 centímetros cúbicos. Esto se aproxima mucho a lo que nos dice la ficha técnica que tiene, con lo cual aquí pasan dos cosas, y es que o no está contemplado la cámara de combustión, o sí está contemplado y uno de estas dos medidas no es correcta. Lo más normal es que esté un poco corregida lo que es la carrera, porque la cilindrada, lo que es el diámetro del cilindro es muy fácil de comprobar con un pie de rey. Pero la carrera, a lo mejor ahí es donde incrementan la longitud de la carrera para asemejar o incluir en el volumen unitario la cámara de combustión. Vamos a ver cómo se hace. Vale, nosotros hemos dicho que tiene un volumen unitario de 564,45. Volumen unitario 564,45 centímetros cúbicos. Como sabemos la relación de compresión, vamos a empezar a deducir, por lo que decíamos que se asemejaba mucho a la cilindrada que nos marca, vamos a asimilar o vamos a dar por hecho que aquí está incluida la cámara de combustión. Con lo cual, si nosotros tenemos la fórmula de la relación de compresión, ponemos arriba que el volumen unitario y el volumen de la cámara es este, 564,45. Pero como no sabemos el volumen de la cámara, lo dejamos abajo. Y la relación de compresión sí la sabemos, que es 9,8 a 1. Con lo cual, para despejar esto, es muy sencillo. Dividiríamos 564,45 dividido entre 9,8 y nos daría el volumen de la cámara de combustión. Vamos a calcularlo. Me he quedado sin batería, pero esta no falla. Vamos a ver, 564,45 dividido entre 9,8. Esto nos da que el volumen de la cámara de combustión es de 57,59 centímetros cúbicos. Esto ya se parece más a algo normal, que la cámara tenga unos 57 centímetros cúbicos es algo bastante normal. Y lo que voy a hacer ahora es una comprobación para que veáis cómo quitando lo que es el volumen de la cámara de combustión de la cilindrada total se va a asemejar mucho a lo que vimos al principio en el vídeo de motores y cilindradas de Otto. Vale. Pues si esto lo multiplico por los 4 cilindros, me está diciendo que la totalidad del volumen que ocupa las 4 cámaras de combustión en lo que la ficha técnica que me está diciendo son unos 230,38 centímetros cúbicos. Si yo esta cantidad se la resto a la cilindrada que me está marcando la ficha técnica, 2259, me está diciendo que tiene una cilindrada real de unos 2028,6 centímetros cúbicos. Y si yo esto lo divido por los 4 cilindros que tiene, me dice que cada cilindro tiene 507 centímetros cúbicos. Y esto se acerca bastante a lo que buscan todos los motores, que es que los cilindros no pasen que estén cerca de los 500 centímetros cúbicos. La cilindrada de 500 centímetros cúbicos por cilindro, que eso es lo que más se aproxima. Pero puede ser que no, o sea, puede ser que la cantidad de la cámara de combustión no esté incluida aquí, con lo cual, en vez de ser 2.259 centímetros cúbicos, haya que añadirle los 230, que no lo creo. Lo más normal es que la carrera
el dato de la carrera sea un poco más alto de lo que nos está diciendo, porque el diámetro del cilindro es muy fácil de comprobar y es muy difícil de falsear, pero la carrera sí es algo más normal, que se pueda poner un poco más alta para incluir la cámara de combustión y que la ficha técnica te diga la cilindrada total que tiene. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver, que aunque a mí no me gusta mucho, pero hay que ver las variaciones de presión, temperatura y volumen que ocurren dentro de los cilindros en todos los 4 procesos que incluye el motor Otto. Bien, pues vamos a ver las transformaciones termodinámicas que se producen dentro del cilindro en sus 4 tiempos. Lo primero que tenemos que saber son los tres cambios fundamentales que se producen dentro. Uno es la isócara. La isócara es los cambios de presión que se producen dentro del cilindro manteniendo constante el volumen. Así que vamos a poner que la isócara es igual a volumen constante. La isóbara, por lo tanto, será lo contrario, y es que el volumen se ve alterado mientras que la presión es la misma, con lo cual presión es igual. Y la última importante es la isoterma. La isoterma es donde la temperatura es la que se mantiene constante, mientras que la presión y el volumen se ven alterados inversamente proporcional. Quiere decir que si la presión aumenta, disminuye el volumen, manteniendo lo que es la temperatura. Y en sentido contrario lo mismo. Si aumenta el volumen, disminuye lo que es la presión. Voy a poner un dibujo del cilindro. Y voy a poner los vectores, los voy a marcar de otra forma para que con el movimiento del pistón podamos verlo más claramente. Esto sería el punto cero. Aquí vamos a poner la presión, con lo cual la presión va aumentando hacia allá. Y hacia abajo va a aumentar el volumen, ¿ok? Voy a marcar con el boli azul. Bien, ¿qué es lo que pasa? El primer proceso que tenemos es el proceso de admisión, con lo cual aquí vamos a marcar el punto número 1, donde se inicia el proceso de admisión. En el proceso de admisión, la válvula de admisión se abre. Al abrirse la válvula de admisión, el pistón comienza su descenso hacia el punto muerto inferior. Y al hacer esa carrera descendente, lo que hace es que atrae o absorbe o introduce el aire de la atmósfera dentro del cilindro para que se rellene. Con lo cual, aquí lo que empezamos a tener es una isóbara, porque la presión en el cilindro se mantiene y lo que se aumenta es el volumen, con lo cual tenemos una isóbara. Aquí vamos a tener del punto 1 al punto 2, que es el punto muerto inferior, vamos a tener una isóbara. En este punto el proceso ya ha terminado, con lo cual la válvula de admisión se cierra. Y al cerrarse la válvula de admisión, el pistón comienza su carrera ascendente hacia el punto muerto superior para comenzar la compresión. Al empezar a reducir el volumen, la presión va aumentando y lo que se mantiene es la temperatura, con lo cual aquí vamos a tener una isoterma. Con lo cual tenemos que del punto número 2 hasta que el pistón llega al punto muerto superior, esto lo vamos a marcar como punto 3, que esta es la compresión, tenemos una isoterma. Se reduce el volumen y se aumenta la temperatura.
teniendo lo que es las válvulas cerradas. Ahí da comienzo la combustión. Y en la combustión lo que pasa es que hay una isócara. ¿Por qué? Porque aumenta la presión en la cámara de combustión, pero el volumen se mantiene constante. Con lo cual, aquí tendremos del punto 3 al punto 4, tendremos una isócara. Cuando termina lo que es la combustión, comienza el pistón su carrera descendente hasta el punto muerto inferior para el ciclo de la expansión. Y el ciclo de expansión, al bajar el pistón, hay un descenso de presión, con lo cual varía la presión y va aumentando el volumen, con lo cual vamos a tener una isoterma, que sería del punto 4 al punto 5. Con lo cual, el pistón ya ha llegado al punto muerto inferior. En ese momento, la válvula de escape se abre. Y al abrirse la válvula de escape, justo en ese momento, hay lo que se llama un descenso de presión. ¿Por qué? Porque la válvula está abierta y la presión que hay dentro del cilindro se escapa por los colectores de escape. Con lo cual, aquí hay un descenso de presión sin variar el volumen, con lo cual tenemos una isóbara del punto 5 al punto 2, con lo cual en el punto 2 ponemos también el punto 6. Y el pistón comienza su carrera ascendente para hacer el tiempo del escape y evacuar todos los gases afuera del cilindro. Y en ese caso volvemos a tener una isóbara. ¿Por qué? Porque la presión en el circuito se mantiene mientras que se reduce el volumen. Bien, esta es la teoría, pero no es la realidad. En la práctica, como dijimos en el avance de encendido, que teníamos que adelantar el inicio de la chispa, porque si no, no daba tiempo a que la combustión se haga justo en el momento que el pistón llega en el punto muerto superior, todos estos procesos se adelantan, no son tan matemáticos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, el inicio de la combustión lo adelantamos, el punto número 3 no va a estar justo en el momento que el pistón llega al punto muerto superior. Decimos que está antes, con lo cual, si está antes, esto se alarga o la curva varía. La combustión no termina justo en el punto muerto superior, sigue combustionando mientras que el pistón va bajando, con lo cual el punto 4 tampoco va a estar aquí, se va a producir más o menos por aquí y vamos a tener una curva. Y en el escape pasa lo mismo, el pistón cuando llega abajo no se abre la válvula de escape justo en el momento que llega abajo, se abre un poco antes, con lo cual el número 5 y el número 6 tampoco van a estar aquí, no va a estar justo ahí. Y va a haber esos pequeños cambios que lo que van a hacer que es cambiar la gráfica del diagrama termodinámico, lo tenemos que cambiar de la parte teórica a la práctica con estos adelantos. Y en la parte del escape, por supuesto, tampoco es que la presión sea la misma. Va a haber un aumento de presión, al igual que del punto número 1 al punto número 2. Hay una depresión porque lo que hacemos es meter aire en la cámara, porque pasamos de una presión, por así decirlo, 0 a meterla. En la fase del escape pasa lo mismo, estamos empujando el aire hacia afuera de la atmósfera, con lo cual estamos teniendo una presión más alta dentro del cilindro que en la atmósfera. Pero esto se ve de otra manera, mejor con el ciclo teórico y práctico, con otra gráfica diferente. Menuda isóbara tengo en la cabeza. ¡Buah! Vamos a ver un poco de agua. Bien, ahora vamos a ver el ciclo práctico del motor Otto
Y en vez de verlo con el pistón, como ya empezamos o ya estamos viendo a lo largo de este vídeo el tema de los ángulos, los grados, lo vamos a ver donde realmente se mide, que es en el volante de inercia. Entonces vamos a ver el ciclo del motor Otto mirando el volante de inercia. Lo único que vamos a dejar es el punto muerto superior y el punto muerto inferior del pistón. Vamos a comenzar. Lo primero que se inicia es el proceso de admisión. El segundo proceso que tenemos es el proceso de compresión. El siguiente proceso que tenemos es el de combustión y el de expansión. Este es al mismo tiempo, combustión y expansión. Y el último proceso que tenemos es el de escape. Bien, este es el teórico, el ciclo teórico. El práctico es de la siguiente manera. Antes de que el pistón comience la fase de admisión y empiece desde el punto muerto superior a descender al punto muerto inferior, hay lo que se dice un adelanto de apertura de la válvula de admisión. ¿Por qué? Porque en el proceso de admisión le es más fácil al motor tener las válvulas abiertas para que el llenado se produzca se complete íntegramente cuando llega al punto muerto inferior, porque nunca el llenado del cilindro es completo, entonces no le da tiempo. Entonces, cuanto antes abramos las válvulas de admisión, más vamos a llenar el cilindro con el aire de la atmósfera. Con lo cual ya tenemos el primer avance, que lo vamos a llamar A, que todos son grados, todos son grados, que es avance de apertura de admisión. Vale, entonces, hemos abierto lo que es las válvulas de admisión, hemos hecho lo que es el avance y el pistón comienza su descenso en el proceso de admisión. Cuando llega al punto muerto inferior, en la teoría se deberían de cerrar, pero como te estoy diciendo, para que se produzca un mejor llenado de todo el cilindro, necesitamos retrasar el cierre de las válvulas. Y eso también se marcan ángulos y se llama RCECA, es retraso del cierre de la admisión, retraso del cierre de admisión. Bueno, por lo tanto, y en esta parte ya ha empezado lo que es la compresión. Al mismo tiempo que nosotros estamos retardando el cierre de la admisión, ya el pistón comienza su ascenso en la fase de la compresión. Una vez que iniciamos la fase de la compresión, la válvula en este grado de admisión se cierra y empieza lo que es la compresión. Al principio vimos que teníamos que tener un adelanto del encendido antes de que el punto muerto, antes de que el pistón llegue al punto muerto superior y empiece la combustión. Con lo cual, aquí tenemos que añadir otro ángulo más, pero este no tiene nada que ver con las válvulas, sino solo con el encendido. Se llama AE, adelanto de encendido. Vale. Hemos hecho saltar la chispa antes de que el pistón llegue al punto muerto superior y ahora empieza lo que es la fase de la combustión y de la expansión, que es el tiempo en que el pistón ha aumentado en la cámara la presión y es empujado hacia abajo, y esta es la única fase real de trabajo que aporta el motor para hacer el movimiento. El resto de movimientos no aporta nada de trabajo al motor. Es
la única parte que aporta trabajo en estos 4 tiempos es la expansión. El resto de movimientos es ayudado el volante de inercia para subir el pistón, o sea que ayuda el pistón, el volante de inercia, ayuda al pistón a completar el resto de los procesos. Y el único que hace realmente su trabajo, como estamos diciendo, es el de la expansión. Vale, pues cuando el pistón está bajando al punto muerto inferior, al igual que tenemos que adelantar la apertura de la admisión, también tenemos que adelantar la apertura del escape, porque tampoco da tiempo a evacuar todos los gases que hay en el cilindro si no adelantamos esa apertura. Con lo cual, aquí ya tenemos otro ángulo más que le llamamos que es adelanto apertura de escape. Aquí se pierde trabajo. Cuanto más, por así decirlo, cuanto menos adelantemos la apertura del escape, más presión se mantendrá sobre la cabeza del pistón, por lo tanto, más empuje tendrá y más rendimiento aprovecharemos, más rendimiento térmico aprovecharemos en ese ciclo. Pero hay que hacer un avance de la apertura del escape para poder evacuar todos los gases del cilindro. Vale, en esta parte empieza lo que es la expansión y comienza lo que es la parte del escape. Cuando el pistón supera el punto muerto inferior, comenzamos con el escape, ya tenemos las válvulas abiertas del escape y empezamos lo que es a expulsar. Pues para expulsar todos los gases que quedan en el cilindro, tenemos también que retrasar el cierre del escape para vaciarlos de forma completa. Con lo cual aquí tendremos otro retraso, en este caso se llama retraso cierre de escape, y así podemos evacuar todos los gases del cilindro. Si nos damos cuenta, vamos a tener al mismo tiempo que estamos en la fase del escape, ya estamos abriendo las válvulas de admisión. Pues esto que hemos dicho al principio, la apertura de las válvulas de admisión en la fase del escape, lo que va a hacer es que el aire que entra va a favorecer a expulsar el aire que sale. Y este ángulo que se forma de la apertura de las válvulas de admisión con las del cierre se llama cruce de gases o cruce de válvulas. Y eso es lo que vamos a ver. Me voy a quedar solo con el adelanto de apertura de admisión y el retraso del cierre del escape para ver lo que es el cruce. Adelanto de apertura de admisión y retraso de cierre del escape. ¿Por qué esto es bueno? Y esto depende también mucho del rendimiento del vehículo y sobre todo del llenado del cilindro. Pues paradójicamente, cuando el pistón está en su fase de escape, comenzamos lo que es a abrir las válvulas de admisión y vosotros diréis, coño, si tú abres las válvulas de admisión, el aire está entrando. Correcto. Y se va a chocar con el aire que está saliendo. Vale. Pues este aire que está entrando y con los gases que están empujándose con el pistón que quiere llegar al punto muerto superior, van a generar lo que es una energía cinética que va a favorecer que todos los gases de escape se evacúen de forma más rápida. El aire que entra va a ayudar a que siga saliendo el aire del escape. ¿Y por qué terminamos retrasando el cierre de las válvulas de escape?
después de que el pistón ya ha llegado a su punto muerto superior y ya está bajando? Pues porque en el momento que pasa del punto muerto superior, si nosotros decidimos cerrar la válvula de escape, esos gases van a tropezar con las paredes y se van a quedar dentro del cilindro, con lo cual se va a mezclar los aires que vienen de la atmósfera en el cilindro con los pequeños gases que se han quedado por cerrar la válvula del escape. ¿Qué es lo que se hace? Se deja abierta para que sigan saliendo los gases del cilindro, aunque siga saliendo también aire de la atmósfera, pero se ha completado todo lo que es el ciclo del escape, no va a quedar ningún gas dentro del cilindro, con lo cual cuando el pistón ya está bajando, no queda ningún gas y ya el aire está entrando. Es como si tú tuvieras la puerta de tu casa, lo que es cerrada, y empezara a agolparse gente, lo que es en la puerta, pues a poco que tú abras lo que es la puerta, pues se te va a colar todo el mundo. Pues en el adelanto de la válvula de admisión pasa lo mismo. La válvula está abierta, no se está llenando el cilindro porque está ayudando lo que es a sacar lo que es todo el gas que hay dentro. Pero en el momento que cierre la válvula de escape, el aire de la atmósfera ya está dentro del cilindro mientras que ya está bajando, es que ya está dentro, con lo cual pues, el llenado se completa mucho mejor haciendo un avance de la apertura de válvula y un retroceso del cierre del escape. Y lo último que queda más o menos es ver el avance de la apertura del escape en la expansión, porque hemos dicho que tiene una pérdida de rendimiento. Entonces diríamos no lo adelantes, no adelantes esa apertura del escape, no hagas ese adelanto de la apertura del escape y deja que el pistón llegue al punto muerto inferior para aprovechar lo que es toda la energía térmica que está generando lo que es la combustión. Pues no, porque en el momento que nosotros abrimos esa válvula de escape, va a haber una depresión en el cilindro que lo que va a hacer es favorecer que el pistón luego comience su ascenso para hacer el ciclo del escape. Con lo cual, cuanto antes saquemos los gases del cilindro, antes vamos a poder llenarlo nuevamente. Con lo cual, es tan sumamente vital en un motor evacuar los gases de forma rápida como adelantar lo que es la válvula de admisión para poder volver a llenarlo. Este cruce es importantísimo. Vamos a ver superficialmente los dos tipos de inyección que tenemos y más adelante la vamos a ir ampliando. Tenemos la directa y la indirecta. Esta que tenemos aquí es la inyección indirecta, donde los inyectores realizan la mezcla en el conducto de admisión. Necesitan hacer la mezcla de forma homogénea para que en todo el volumen del cilindro tenga la misma proporción, porque solo disponen del tiempo de apertura de admisión para poder realizarlo. Por lo tanto, no necesitan tampoco una alta presión de combustible y el flujo de llenado del cilindro lo hace de forma turbulenta. Los bares de presión de la gasolina están entre los 3, 3,5, 4 bares de presión. Esto, aunque es un motor diésel, pero me sirve para explicar la inyección directa. Como veis, los inyectores están orientados directamente al cilindro. Están en la cámara de combustión y no pasan por el conducto de admisión. Con lo cual reducen la cámara, el espacio de la cámara lo pueden reducir y aumenta la compresión entre 2 y 3 puntos.
mejoran el rendimiento térmico y reducen el consumo entre un 15 y un 20%. La gasolina la meten a una presión de 30 a 120 bares de presión, necesita meterlo. Y el flujo de llenado del cilindro es giratorio. Son capaces de hacer 3 diferentes tipos de inyección o mezcla. La pobre estratificada, la pobre homogénea y la homogénea. Y eso lo veremos más adelante. Pues sí. Perfecto. Pues nada, aquí lo tenemos. Motor Otto de un Honda 2200 VTEC, y lo que vamos a hacer, vamos a intentar en todos estos vídeos es desmontarlo entero y identificar todas las piezas y volverlo a hacer que gire